Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy, como bien sabrán todos ustedes, y si no, aquí estamos nosotros para contárselo, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. En este programa hemos hablado de manera intensa y profunda sobre determinados sucesos que tienen como víctima a la mujer. Vamos a preparar para el próximo jueves, ya saben que normalmente no, siempre tenemos un programa especial los jueves y esta semana, lógicamente, queremos hacerlo coincidir con este día, con esta lacra, con esta situación que cuando menos en España, la verdad es que las cifras ascienden y ascienden y ascienden. Pepe Bonet, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Permíteme presentar a Javier Angulo y estoy rodeada de abogados, de buenos abogados, y decía la situación en España, lamentablemente, a pesar del pastón que nos gastamos en el Ministerio de Igualdad, oiga, yo no veo que esto se ataje. La verdad es que hoy celebramos un día muy señalado. Saben ustedes que este día se escogió precisamente por aquellos asesinatos que se cometieron en la República Dominicana, cuando la policía de Leónidas Trujillo asesinó a las hermanas Mirabal. Entonces, de entonces a hoy, sinceramente, hemos avanzado bastante poco, y cada día más, porque como bien dices, hay veces que pensamos en algunos ministerios cuyo sentido todavía yo al menos no lo entiendo, pero lo que sí tengo muy claro es que cuando decimos que tenemos poco tiempo para combatir esta lacra social, sería mejor plantearnos si la realidad no es que tengamos poco tiempo, sino es que perdemos mucho tiempo, como decía Séneca, por decirlo así. Entonces, la verdad, lo cierto es que no está funcionando la protección hacia la mujer. Bueno, y sobre todo, espérate que le vamos a meter mano también al tema de las famosas pulseras. Vamos, la confianza que tienen las mujeres que tienen miedo a ser asesinadas por sus parejas en las pulseras es la misma confianza que yo tengo en el Gobierno de España. ¿Cómo estás, Javier Angulo? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Una fecha de conmemoración que no, lógicamente, de celebración, pero que, sin embargo, no vemos demasiados avances. Así es. Misma pregunta que... Como ha comentado Pepe, el tema de las pulseras, pues, es sangrante, ¿no? Sangrante. Y ha ocurrido parece ser que hay una amnesia en los políticos y han hecho borrón y cuenta nueva con respecto al tema de las pulseras y la desprotección, ya no solo de las pulseras, sino de otros hechos que vamos conociendo. Como por ejemplo el número de policías que tienen que ocuparse de las mujeres que están en riesgo. Bueno, es que lo vamos a contar el jueves, tenemos interesantísimas noticias al respecto, pero naturalmente dicen que es imposible. Es que, bueno, no les voy a dar la estadística, pero es un poquito de broma, como si no pagáramos nuestros impuestos para que se vayan a lo que verdaderamente queremos, como por ejemplo a proteger a las mujeres que pueden estar en riesgo de muerte. Así es, parece ser que eso no interesa y no hay avances sobre ese particular, ¿no? Y el hecho es que en vez de ir avanzando, vamos a la contra. El tema de las pulseras, que parece, como he dicho, que se ha olvidado ya completamente, pues está ahí, ha sido este mismo año, hace unos meses. Ha sido hace mes y medio. Mes y medio, y parece ser que ya eso se ha olvidado. Pero se ha olvidado eso, igual que se ha olvidado el tema de aumentar los efectivos, como bien señalaba María José, es que esto es muy preocupante, para atender, efectivamente. No se olvidan de aumentar efectivos para cubrir la huida, por ejemplo, del galgo de Paiporta, no sé si ustedes recuerdan.
igual que no se olvidan de los 900 consejeros que tienen, inviertan ese dinero en aumentar el número de policías y de guardias civiles para proteger a las mujeres. Ahí si hiciéramos inventario del dinero que pagamos en este país y alguien con cabeza, con cerebro y con corazón hiciera un buen reparto, les aseguro que tendríamos unos servicios de primerísima categoría. Pero en fin, se lo decía, aumenta el número y la intensidad de las agresiones sexuales. Hablamos con Carmen Sánchez, quien ha colaborado con nosotros en diferentes ocasiones y que hoy su participación y su análisis es muy oportuno. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bienvenida. Bueno, pues reflexionando sobre este día, pero bueno, para mí la reflexión es de muchas noches, de la huella del crimen, contando al final siempre lo mismo, ¿no? Aumenta el número, aumenta la intensidad, Carmen, de las agresiones. Sí, ha aumentado, de hecho, del 2024 al 2025, en el primer semestre, por violaciones ha aumentado un 7% más. O sea que claro que aumenta. También os voy a decir una cosa que nosotros estamos observando muchísimo en la asociación. Desde luego, en la sociedad que vivimos y la sociedad que tenemos, totalmente carente de valores y de principios, no nos está ayudando en nada. El alcohol y las drogas son temas los cuales inciden muchísimo en muchas violaciones. Eso también está claro. Y también hay algo con lo que nosotros hemos estudiado y nos hemos encontrado. Son mujeres que nos han venido diciendo que las han violado. Realmente ellas habían dado su consentimiento, pero ellas no se encontraban en una situación, ni ellas ni ellos, muy normal. ¿Qué ocurre? Estas mujeres anteriormente de niñas habían sido violadas o habían abusado de ellas. En el momento en el que ocurre el hecho de que se acuestan con un hombre, eso les viene a la mente. Y en ese momento ellas empiezan a decir no, 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 no. ¿Por qué? Porque no están sanadas. Estas mujeres no han sanado, no se han curado. Y en ese momento, para ellas, las están volviendo a violar otra vez. Entonces, ahí tenemos un serio problema que yo he hablado con jueces y fiscales, porque claro, cuando tú estás en una situación de estas, ¿cómo después de haberle dicho a un hombre que sí, cortas y le dices tajantemente que no y luego dices que te estás sintiendo violada? Aquí de esto hay mucho que hablar, ¿eh? De esto hay mucho que hablar porque nosotros nos estamos encontrando muchos casos de estos que son verdaderamente complicados. Para el próximo jueves, que además tenemos un especial, como contaba a los telespectadores de La Huella del Crimen, fíjate, Carmen, que sin haberte escuchado, había también planteado en el programa algunas noticias que precisamente tienen que ver con chicos muy jóvenes que en un porcentaje bastante elevado, se lo daré todos los datos el próximo jueves, decían que tenían miedo a que la muchacha les denunciara por violación. ¿Tiene relación esto, supongo? Totalmente, y además es que os digo que la asociación ha llevado casos, y casos, os digo, muy famosos, que no puedo dar nombres porque estoy acogida a la ley de protección de... en los cuales han entrado futbolistas muy conocidos, y han caído en esto. Concretamente, y analizándolas a ellas, hemos visto que ellas no estaban curadas, que ellas no habían sanado y que eran niñas que habían sido violadas de pequeñas y que, lógicamente, en ese momento, pues habían dicho no, 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 no. Claro, cuando tú estás en esa situación, ¿cómo paras esa situación y cómo le haces entender al hombre que tiene que parar, que no quieres y que luego le vas a denunciar porque te ha violado? Es muy complicado, ¿eh? Bueno, pues Carmen Sánchez nos deja sobre la mesa en este arranque del programa, la verdad es que una derivada con la que nosotros hoy no contábamos, pero que verdaderamente me parece de enorme interés y agradezco mucho a Carmen.
Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tu participación en el programa y, en fin, por esta propuesta, porque detrás de muchos sucesos de los que contamos habitualmente en La Huella del Crimen, a veces, y cuando hablamos de futbolistas, yo creo que sabemos perfectamente de quiénes estamos hablando y hemos reflexionado sobre esa circunstancia y hemos dicho, a ver, él es un cabestro, porque evidentemente, chico, si te dicen que no, átate los machos. Pero nos extrañaba la actitud de la muchacha, que a todas luces estaba dando señales de queremos fiesta. Las cosas Claro, como son. No, es por lo que os lo he dicho. Claro. Hablar de estas cosas cuando no te metes en profundidad en lo que ha ocurrido, en todos los hechos y en lo que ellos vienen arrastrando de la infancia, que no han sanado, es tremendamente complicado. Los casos hay que analizarlos muy profundamente. Desde luego, y uno por uno, y muy difícil generalizar, y muy peligroso, qué duda cabe. Carmen Sánchez, abrazo enorme, muchas gracias. Igualmente a vosotros. Gracias, buenas noches. Bueno, la verdad es que cuántas veces hemos hablado de algunos casos. Yo pondría sobre la mesa el caso de Dani Alves y el caso de Elisa Mouliá de Rejón, que Rejón no es santo de mi devoción. Yo creo que lo he dejado muy claro, pero lo cortés no quita lo valiente. Yo no sé si en estos casos esta teoría de Carmen, que es psicóloga y además con una historia personal que ha compartido con nosotros, ¿verdad? Si ustedes son seguidores habituales, que me parece de una valentía brutal compartirla con todos nosotros. Bueno, pues me parece una teoría tremendamente interesante, ¿no? El hecho de que efectivamente, en principio, estés un poco metidas en harinas, perdón, si me permite la expresión, y que después aparezca el trauma y digas que no, y el tío es un cabestro, si no para, esto está clarísimo. Pero no es menos cierto que se le han dado señales equívocas. Sí, pero tenemos que estar hablando de una violación a partir del momento que la mujer dice no. Muy Porque bien. es que si no estamos encontrándonos con un caso de que no es que como me ha provocado, oiga, a usted le pueden provocar una y mil veces, usted el nivel de provocación que tenga será muy bajo o muy fácilmente provocable, pero la mujer dice no y entonces hay que cortar. Porque si no, entonces ¿qué somos? ¿Animales o no, o qué somos? Hay que plantearse esa cuestión. Desde luego, también es verdad que hay que dejar abierta la posibilidad de investigar aquellos casos en los que hay un interés crematístico por parte de la mujer o del hombre, o sea, porque aquí violaciones es en ambos casos. Hombre, pero fundamentalmente la mujer, no, indudablemente. En fin. Pero desde todo, y además es que poca broma, porque estamos en un serio peligro. Indudablemente. Especialmente en estos tiempos que corren en España por la inseguridad y, bueno, pues por las violaciones, agresiones sexuales de otras culturas donde la mujer no valemos nada. Y lamentablemente, pues ahora hemos luchado mucho por vivir en un país avanzado que, tristemente, valemos muy poco. Porque aquí hay una serie de cabestros que violan, que agreden y que además, yo le decía a Carmen, y esto me preocupa, aumenta la intensidad de las agresiones sexuales. Indudablemente. Y sobre todo, de aquellas agresiones sexuales cometidas por extranjeros, se ha disparado completamente. Esto lo vamos a ver el próximo jueves. Casi 20.000 víctimas alertadas de que su agresor ya había maltratado a otras mujeres. Es decir, esto tampoco nos sorprende, ¿verdad? Es un retrato robot y en realidad es un patrón que se repite. El hombre que maltrata a una mujer, si anteriormente ha tenido pareja, a mí me cuesta mucho creer que no la maltratara anteriormente. Y miren, esto es lo que explica esta noticia, un total de, como les decía, casi 20.000 víctimas han sido avisadas por distintos cuerpos policiales de que su maltratador ya ha agredido a otras mujeres y presenta un perfil agresor con un mayor nivel de riesgo asociado tanto para ella como para sus hijos e hijas. Les recuerdo, les estoy hablando de la violencia vicaria. Ojo, que aquí hemos dado también noticias donde la violencia vicaria la ha ejercido la mujer,
también, y tenemos unos cuantos datos. Son 3.259 más que hace un año, ojo, un 20% más según fuentes del Ministerio del Interior, que tienen identificados en el sistema policial Biogen a 81.291 hombres como agresores persistentes. Esto es, que han sido denunciados por haber maltratado a 2 o más mujeres. En febrero de 2023, el departamento de Grande Marlaska, para nosotros pequeño Marlaska, comenzó a informar a algunas víctimas de los antecedentes de estos agresores, una labor que se hace de forma individualizada tras evaluar que esta realidad suponga un factor de riesgo especial tanto para ellas como para los menores a su cargo. ¿Qué opinión os merece? Pues hombre, hay que tener en cuenta una cuestión. También aquí hemos debatido aquellos casos en los que la mujer denuncia al marido, pareja, compañero, etcétera, etcétera, y una vez denunciado, después le vuelve a admitir en casa, y le vuelve a admitir, es decir, mete a la zorra en el gallinero, y después pasa lo que pasa y ocurre lo que ocurre. Pero eso es una circunstancia que en el programa especial nos vamos a ocupar de manera profunda, porque nos preocupa muchísimo esa dependencia emocional de las mujeres, efectivamente, que una vez han denunciado, la ley y la protección social ha hecho lo que ha podido y de pronto pues la policía da una vueltecita porque en el fondo sospecha algo y en fin, y se los encuentra en amor y compañía. Es ahí donde digo, las mujeres necesitamos protección. Bueno, dada la circunstancia y la sociedad actual, sí, pero las primeras que nos tenemos que cuidar somos nosotras. Claro, las primeras que nos tenemos que cuidar solas somos nosotras. Y si alguien ha sido maltratada, ha ido a denunciar y ha conseguido alejar al maltratador, hombre, por favor, no los vuelvan a meter en la cama, se lo ruego. Vamos, digo yo. Así es. Yo quería comentar, cuando hablamos de estadísticas, que hemos visto estadísticas que van creciendo, estamos hablando de las estadísticas que se manejan oficialmente, Ministerio de Interior y Administración de Justicia, que hay muchísimos casos que no llegan a denunciarse. Se estima con macroencuestas, de empresas estas que hacen macroencuestas, que puede haber en torno a un 10 y un 20% de personas que no denuncian, aparte de las que tenemos sobre la mesa. Por miedo, por vergüenza, por amor. Es que es terrible. Eso no es amor, es dependencia. Entonces, si realmente saliesen, estaríamos ante un problema bastante grave que realmente no se visualiza de la forma correcta, ¿no? Pero entonces yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que este problema hay que empezar a analizarlo desde la juventud. Es decir, en el propio colegio, cuando los niños van a clase, hay que empezar a formarlos ahí en lo que es el respeto a la mujer, lo que es la mujer, lo que significa, lo que es el hombre. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los miles que vienen talluditos, convencidos de que la mujer somos un ser inferior para patearnos, violarnos, preñarnos y no sé qué otra cosa más? Es que yo con eso. Yo creo que no, el tiempo de la educación y la cultura en este país ha terminado. Sí, pero yo con esos, en primer lugar, establecería unas pautas para que los menores fueran menores desde el primer momento, no un menor. Léase el caso de Hortaleza, que decía ser menor y tenía 27 años. Vamos a hablar claro. Sí, pero la culpa no la tiene él, la culpa lo tiene el que lo permite. Los espabilaos de Hortaleza. Exactamente. Que se han comido a un gacho de 27 años por un chaval de 16 o 17. Anda a lo que estamos pagando. Cuando dice los gachos de Hortaleza, nadie se dé por aludida. No, los ciudadanos de Hortaleza no, por favor. No. Del centro de acogida de menores no tutelados de Hortaleza. En ningún momento el vecindario, que bastante desgracia tienen. Con sufrirlo. Que muchos de ellos han abandonado, han dejado sus casas y se han ido a otro lugar porque es imposible vivir allí. Exactamente. En fin, cambiamos de asunto. Como les decía, el próximo jueves incidiremos en mayor profundidad en este día del Día Internacional
de la violencia de género, localizado en Cuba. Miren qué pedazo de historia. No pierdan detalle. Martiño Ramos, prófugo, condenado a 13 años por prácticas sádicas a una menor. Pero ojo que les voy a dar datos pelines escalofriantes. Martiño Ramos Soto es uno de los 10 fugitivos más buscados por la Policía Nacional. El exmiembro de En Marea, este es un dato a tener en cuenta, amigos, que participó en la creación de esta formación de izquierdas, En Marea, y además profesor en Orense, fue condenado a 13 años de cárcel por abusar sexualmente de una de sus alumnas, pero consiguió darse a la fuga antes de entrar en prisión. Después de muchos meses buscándolo, todo apunta a que se encuentra en Cuba, tal y como ha descubierto la policía. De ahí que la Audiencia Provincial de Orense emitiese el pasado 31 de octubre un auto de solicitud de extradición desde el país. Precisamente la hoy vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue elegida por primera vez diputada en el Congreso de los Diputados en 2016, concurriendo en las listas de En Marea. Efectivamente, una coalición que estaba conformada, entre otros, por Podemos e Izquierda Unida. Estos que ¿cómo es el famoso, la canción de Te rompes la camisa? Estas feministas que se rompen la camisa y luego las alcahuetas van tapando, por ejemplo, a los que consumen material pornográfico de niñas en un lugar institucional en Galicia. Lo van pillando, ¿verdad? Efectivamente. En tiempos de Yolanda Díaz. Exactamente, efectivamente. Cuando Yolanda Díaz estaba en Galicia, pues, donde ella estaba y era responsable, pues había un tipo, lo contamos nosotros, donde en el ordenador, que hay que tener poca vergüenza, pues ahí tenía material pornográfico de niñas pequeñas. Hombre, no le voy a decir que llegara y lo tirara por la ventana. No vaya a ser que hubiera un gato debajo y lo pillara. Sino que más da, claro. Pero, hombre, lo mismo lo podría haber puesto de patitas en la calle. Y ustedes me preguntarán, ¿fue así? Y yo les contestaré, no. Pero vayamos a En Marea, que es lo que nos importa ahora. Y este señor, qué casualidad, que se marcha en cuestión de 3 días, se marcha a Cuba. Aquí nadie hay control, no se le controla, hay una sentencia, pero aquí todo pasa. No hay dinero para el control. Claro, no será tenemos que gastar en otras cosas. Efectivamente, ¿no será porque este señor pertenecía a esa formación y se mira a otro lado y se marcha a Cuba precisamente? ¿No sería eso? A lo mejor, miren ustedes, será que yo soy muy mal pensado, pero entre eso y entre que la justicia en España es demasiado garantista, porque a mi modo de ver, lo lógico es que este señor, el día que se dicta sentencia, a Chirona. Pero directamente. Así de claro. Con una menor, prácticas sádicas. Sobre todo con una pena de tan larga duración, no se entiende que no se tomasen medidas cautelares a fin de garantizar el cumplimiento de la condena. Porque claro. Si yo tengo una sentencia condenatoria y no la puedo aplicar, ¿para qué hago un tribunal y para qué hago un proceso judicial para condenar a 13 años, nada más que a 13 años, ¿no? O sea, estamos hablando de una condena que los propios magistrados de la sección que haya condenado a esta persona tendría que dar explicaciones a ver por qué se le ha dejado a este individuo salir, ¿no? Claro, pero es que desde este programa exigimos cada noche explicaciones, porque creo que podemos exigirlas, ¿no? Claro. Pero es que nunca hay explicaciones y lo peor de todo es que nunca pasa nada. ¡Ah! Que alguien metió a un gacho de 27 años en un centro de menores, se lo comieron con patatas, tenían una orden de expulsión otro y ambos violaron a menores que les han destrozado la vida. ¿Quién es el responsable? ¡Ah! Nadie. ¿Quién ha sido? Que yo no he sido. Claro, pero en este caso es un poco de broma esto, en este ya. Caso incluso se trata del caso de un docente. Es que más grave todavía. Es que es más grave lo está todavía. Diciendo, claro, que quién
¿Por qué no se ejecutó esta sentencia? Efectivamente. Y por supuesto tendría que haber medidas cautelares para que esta persona no siga dando formación a ningún alumno menor ni nadie, o sea, se le tiene que retirar de la circulación, ¿no? Y lo más sorprendente, que lógicamente no íbamos a pensar que fuese a Estados Unidos, ¿no? No. Claro. Se ha ido a Cuba, nada más y menos a Cuba, posiblemente pensando que su ideología tiene protección en ese estado. ¿Saben qué años tenía la víctima cuando fue sometida por este cerdo de nombre Martiño Soto? ¿Saben qué años tenía esta criatura? Entre los 12 y los 16. Prácticas sádicas. De izquierdas, ¿eh? Sí. De izquierdas. Claro, ahora entendemos por qué las mujeres de Podemos estaban tan interesadas en sacar una ley para, porque claro, sabían cómo son los machos, ¿verdad?, de los que se rodean. Miren, otros casos cercanos a Díaz señalados. En este contexto cabe recordar que en enero la Guardia Civil detuvo por una agresión sexual a una menor, José Javier Ron Fernández, exdiputado de Alternativa Gallega de Izquierdas, formación que fue liderada por la ministra Díaz. A lo mejor hay alguna relación entre lo que yo les he contado anteriormente, que es una historia que viene de atrás, que ya se la habíamos explicado en este programa con más detalle, que ahora mismo no puedo ubicar qué tipo de institución era, pero era en Galicia y efectivamente la vicepresidenta del gobierno, la que ha pasado de ser hippie progre a vestirse de Chanel, no son milagros, son nuestros impuestos. Bueno, pues ella, la verdad es que no hizo nada, no solamente por echar a ese tío de una institución pública pagada con el dinero de todos, sino que además tampoco lo lleva ante la justicia. Pues bien, ahora formación que fue liderada por la ministra Díaz y antigua candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Santiago de Compostela. Su detención tuvo lugar en el marco de un operativo que incluyó registros en varios lugares, entre ellos el Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, donde ejercía como docente desde septiembre de 2024. Igualmente, en octubre de 2017, el Juzgado de lo Penal número 3 de La Coruña condenó a Ramiro Santalices a 1 año de prisión como autor de un delito de posesión de pornografía infantil. El procedimiento judicial se inició en 2016 cuando la policía irrumpió en el Parlamento de Galicia para detener a Santalices. En ese momento trabajaba como asesor de Yolanda Díez, entonces diputada autonómica. Pero siguen cacareando. En lugar de coger dónde están las manifestaciones en favor de una jovencita, ¿dónde están? ¿Dónde está esa acción que debería partir de la propia vicepresidenta del gobierno? A mí lo que me llama la atención, de la misma manera como parece ser, según cuentan, cuando surge el asunto de Íñigo Rejón con Elisa Mouliá, pues parece ser que todas las mujeres de Podemos sabían que estos machirulos, pues en fin, que iban desobrados, pero vamos, solamente hace falta verle la cara para darte cuenta qué clase de tipo eres, o sea, de esos que mueven a la náusea, tocones, gente civilina, pero sobre todo muy tocones y muy mandones y muy humillando a la mujer. Pero sí, muy progres todos. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía. Vaya. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Se lo cuento. Angulo, inmediatamente te doy la palabra, que la ibas a tomar para hacer un comentario sobre este asunto, con el que cerraremos esta noticia para acercarnos a otras tantas que no les dejarán indiferentes. Pero permítanme que les cuente cómo quitarse un par de kilitos de más. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Por cierto, era Íñigo Errejón, luego el otro tocón, que no me acuerdo. Monedero. Monedero, el que jalea al asesino y dictador Maduro, donde le hemos visto con una copa cantando en unas elecciones que fueron un pucherazo en Venezuela, pero bueno, supongo que el cacito es importante. Y el único que falta de los tres es Pablo Iglesias. No, perdón, no falta, porque hemos de recordar que el señor Iglesias era azotador. De Mariló Montero. De Mariló Montero, Bueno, hasta sangrar. Ahí se le fue la lengua y quizás sus fantasías sexuales, que vete tú a saber a quién tendríamos que preguntar sobre ese extremo. Lo que quiero decir es que de momento no ha salido ninguna señora, como en el caso de Rejón, como en el caso de Íñigo y del... Siempre se me olvida, Monedero. Monedero, siempre se me olvida Monedero. Mira que no me gusta ninguno de los dos. Pero que el que nos falta es una señora que lleve a juicio a Pablo Iglesias. No ha sucedido, pero esto es como el Peugeot. Volvemos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Vamos a dejar sobre la mesa una reflexión que además ha propuesto ahora en este impasse
Javier Angulo, que la verdad es que consideramos bastante interesante, pero permítanme que antes les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Pues porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y también para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina y Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Resumiéndoles un poco la circunstancia, pues estábamos hablando anteriormente de este tipo, este sádico, que hizo prácticas sádicas con su alumna entre los 12 y los 16 años, que fue condenado, que naturalmente en España es un poco de broma, eres condenado, pero tú te vas a Cuba a fumarte un puro, naturalmente. Esto es España. Y también pues hacíamos un recorrido sobre algunos personajes despreciables, ¿verdad?, con los que Yolanda Díez, vicepresidenta del Gobierno, ha tenido bajo su ala, o cercana, o que podría haber intervenido. Bueno, nos ha llamado la atención. También nos llamaba la atención, ¿verdad?, que estos tipos que enarbolan la bandera del feminismo, pues fíjense, Íñigo Errejón, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido condenado? No, yo es que me aburre ese tema. En cualquier caso, que sí, que parece que es otro burro que no sabe parar. En cuanto a Monedero, están los 2 desaparecidos en combate. Y dice Angulo. Pues sí, en realidad lo que puedo comentar es que la ideología de izquierdas tiene un problema en la relación con las mujeres. Pero gordo, bastante gordo, y sobre todo cuando nos vamos a datos objetivos. 3 primeros espadas de un partido de izquierdas, pues realmente tiene problemas con la justicia por estos temas. Exactamente. Y aparte tampoco les duelen prendas en reconocer determinados hechos, porque yo creo tanto los 3 involucrados han reconocido esos comportamientos irregulares o para decir más claros, ilegales. Y vergonzosos y lamentables. Pues sí, y la reflexión también es, queridos amigos, ¿qué pasaría si en la derecha, que no digo que no haya cerdos en la derecha, que los tiene que haber también, pero qué pasaría si en partidos de la derecha aparecieran estos escándalos? Yo les he dado unos datos sobre estructuras, partidos de izquierdas. Ustedes conocen muchos otros. ¿Qué pasaría? Lo habrían quemado ya en la pira, entiendo, No te quepa la menor duda. O sea, esto es así. Pero esta gente, para esto es el todo vale. Para esta gente es el tubo tira para adelante que hay que disfrutar. No importa a qué niveles ni de qué manera. Y a mí nadie me quita de la cabeza, ¿verdad?, que es la azotaría y la haría sangrar. La azotaría hasta hacerle sangrar, ¿no? Hacerle sangrar, sí. Ay, Pablito. ¿Qué sabrá Irene Montero? Algo sabrá, ¿no?, sobre sus aficiones sexuales. O lo mismo no, lo mismo simplemente era como que lo verbalizaba en voz alta y se le escapó al hombre. ¿Quién sabe? No sabemos. Lo mismo no, lo mismo es un niño de pecho. Un pueblo de Gerona sufre una ola de robos cometidos con impunidad. Oigan, un ladrón detenido 30 veces. Efectivamente, lo han acertado. Esto es España. En el Bisbal de l'Empordà, en Gerona, qué bonito, por cierto. Precioso. Déjenme decir algo bonito en un programa, ¿verdad?, tan doloso como este. La conversación se repite con insistencia en las terrazas, en los comercios y en las calles del municipio. Las últimas semanas han estado marcadas por una serie de robos que han alterado la rutina de la ciudad y han hecho crecer la preocupación entre comerciantes y vecinos. Aunque no se habla de miedo, sí de una sensación de vulnerabilidad que ha calado en el ambiente. Los hechos se han concentrado en varios establecimientos comerciales y equipamientos municipales. Uno de estos episodios tuvo lugar en un supermercado. En este caso, la rápida intervención de la policía local y de los Mossos d'Esquadra permitió detener a los presuntos autores en plena acción. Sin embargo, la detención no tardó en convertirse en motivo de debate, porque los arrestados quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial. Y, queridos amigos, así en 30 ocasiones. Qué tranquila me dejan a mí estas noticias. Lo que es impensable
es en qué cabeza cabe una persona o varias personas que hayan tenido 30 robos, 30 detenciones, continúen en la calle. Claro, que ayer veíamos a un ocupa que llevaba más de 250 ocupaciones y seguía en la calle. Entonces, este es el control. ¿Para esto pagamos nosotros impuestos? ¿Para esto tenemos un sistema judicial? Hay que cambiar la ley, y una de estas personas, la primera, cuando cometa una falta y esa falta se una a varias más, es un delito. Y con ese delito a la cárcel. Y si es extranjero, a su país. Pero oigan, es que estamos en manos de la delincuencia, estamos en manos del mangante, del violador, del asesino. ¿Ustedes se han parado a pensar eso? Y fíjense que cuando pagan ustedes impuestos, nosotros impuestos, tenemos derecho a recibir una protección que no recibimos. Y con ello no quiero decir nada de la policía, porque claro, ya me dirán ustedes, la policía cómo se siente cuando detiene al delincuente, lo mete por una puerta y lo sacan por otra. Pues la policía lógicamente dirá, déjame a mí en paz, es que no quiero saber ya nada, porque es que el que se juega al puesto y el cuerpo y la cara y la vida es el policía. Por cierto, siguen sin estar reconocido como profesión de riesgo el hecho del policía, que a pesar de que se sigue intentando, el señor grande o pequeño, Marlaska, está escondido, hace lo que el avestruz, esconder la cabeza. Así estamos y así nos va. 30 detenciones y en la calle. Pues estamos ante un patrón de delincuencia, o sea, no es algo casual, y si lo hacen así es porque realmente las consecuencias legales no son las que tendrían que ser. Posiblemente se enfrenten a un vacío legal, porque son condenas pequeñas que se califican de delitos leves de hurto. Lo que ocurre que cuando esto se reitera y no hay una justicia real que ampare a la víctima, lo que vamos a llegar es a la justicia privada. La gente se cansa y tomará medidas más drásticas, tomándose la justicia por su mano, que es, digamos, el suceso más grave que un Estado de Derecho puede ocurrir. Pues vamos con otro asunto. Expertos advierten de una nueva estafa que afecta a quienes realizan pagos con contactless, sin usar el PIN de la tarjeta. Personalmente no tengo ni la más remota idea de lo que es pagar con contactless. ¿Vosotros habéis pagado con contactless? Hombre, yo la verdad es que no. Sinceramente no, porque procuro utilizar métodos de pago... Antes que nos quiten el dinero en metálico, pagar en metálico, ¿no? Sí, efectivamente. Fernando Sánchez, buenas noches. Angulo, ¿tú has pagado con contactless? Pues he pagado, pero me he vuelto atrás. Vale. Fernando Sánchez, buenas noches. Buenas noches, sí, bueno, es que paga todo el mundo con contactless, es muy habitual, ¿no? Sobre todo desde la pandemia, de sacar la tarjeta, hacer así, acercarla a un lector y la tarjeta pues directamente te coge, y entonces en función de las cantidades que estés pagando pues te pide el PIN o no te pide el PIN, pero lo normal es que por lo menos hasta 50 euros en muchos sitios, muchos no te pida el PIN, con lo cual directamente te lo carga a la tarjeta de crédito y punto, ¿no? Entonces sí, es una forma muy habitual, pero se popularizó muchísimo a través de la pandemia y ahora mucha gente pues se toma un café y paga con contactless. Es bueno, habitual, perdóname, Fernando, para que todo el mundo nos aclaremos, o sea, pagar con tarjeta, acercar la tarjeta al dispositivo en el que vamos a realizar el pago y ya está, claro que me acabo de enterar. Claro, eso es pagar con tarjeta de toda la vida. Exactamente, porque es que también puede ser algún sistema que tengas implantado con alguna aplicación en el móvil, ¿no? Pero el caso es que los aparatos que llevan los delincuentes, que es una red organizada también, como siempre, en este paraíso de la delincuencia en el que se ha convertido España, porque el problema es este, María José, que España se ha convertido en el banco de pruebas prácticamente de todas las mafias, de todos los delincuentes, porque saben, bueno, pues que es el país
más apropiado, ¿no?, en este momento. Es así de lamentable, pero bueno, es lo que hay. Entonces, el tema es que, por ejemplo, tú vas en un transporte público, una persona lleva su tarjeta de crédito y alguien se le acerca con un aparato, simplemente a una distancia determinada, que lo pongas más bien próxima, te detecta si llevas un sistema de pago, el aparato, y ese aparato luego está conectado a su vez con la terminal de pago de otro cómplice que directamente efectúa el pago como si hubiera sido el pago de, yo qué sé, de 12 euros en el concepto que sea en cualquier establecimiento. De esa manera, normalmente lo que hacen es sustraer cantidades pequeñas para evitarse a lo mejor más problemas, pero claro, el problema es que luego también son capaces de sacar y extraer datos de la tarjeta de crédito y luego a través de esos datos acceder a los bancos, etcétera, etcétera, y poder hacer ya operaciones de estafas muchísimo de más dimensión. Pero el sistema más habitual es ir a por muchas cantidades pequeñas. Pero claro, son auténticas mafias, son redes organizadas, ¿no?, en las que actúan, que simplemente no es muy complicado, María José. Es simplemente tener unos aparatos que son como los que se utilizan en cualquier establecimiento, que detectan a una mínima distancia, se va poniendo una persona a otra, pues mira, aquí, pum, lo capta, coge la tarjeta de crédito o el sistema de pago que tenga implantado y directamente pues, le cogen las cantidades que creen convenientes, que no van a suponer un riesgo. A partir de ahí la estafa puede crecer, ya digo, haciendo y cogiendo datos de tarjetas de crédito, datos bancarios, etcétera, etcétera. Pues esto es lo que ahora parece ser que también está de moda. Es terrible, María José. El banco de pruebas, como dice Fernando Sancho, España, el banco de pruebas de la delincuencia de Europa, cuando no del mundo. ¡Qué barbaridad! Fernando, muchas gracias. Contactless. Vamos, sí. Pagar con tarjeta, de toda la vida de Dios. Claro que es por el contacto, ¿no? Sí, sí, por el contacto directo, pero que no hace falta ni que haya contacto, María José. Directamente esa radiofrecuencia, dice Ángulo. Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Pues yo pensaba que se escondía detrás No, es una onda de frecuencia. Exacto. Qué gracioso. Bueno, ¿cuántas veces hemos contado ya en este programa que el negocio de los menores en España, es decir, en determinados países hacen los hijos y nosotros los cuidamos, los alimentamos, los llevamos al cole y si tienen un problema de salud, pues les cuidamos con la sanidad pública española. Bien, esto hasta un punto pues puede parecer, ¿no?, pues una cosa solidaria de un país, fenomenal. Pero cuando se sacan ya los pies del tiesto, ¿verdad?, pues ya empezamos a estar un poco cansados, sobre todo porque, como venimos denunciando, hay partidas de dinero que necesitamos para otros perfiles, para otros asuntos de verdadera importancia. Y creemos que los menores, por ejemplo, los menores del Magreb, donde tienen que estar es con su rey, que ya está bien de ser la guardería, ¿no?, del jardín de infancia de Mohamed VI. Bueno, pues resulta que lamentablemente esto se ha convertido en el tócame roque, que diría mi abuela, porque no saben ustedes la cantidad de personas, se lo hemos contado, que ahora cogen a los hijos, los dejan en una comisaría y a la venga, que ahora comida, vestido, educación, luego espérate que todavía va a haber reagrupación, y aquí cada mes por lo menos yo les cuento una noticia de estas características. Y sí, están en lo cierto, les voy a contar una noticia que abunda en este asunto, en mi opinión, francamente lamentable. Y no es que no sea una persona humana, que lo es. Es más, soy más animal que humana, como bien saben. Por mi amor incondicional a los animales por encima de, bueno, una vez que mi madre no está, de cualquier otra cosa. Efectivamente, pero esto no tiene nada que ver con el asunto. Podría entenderlo de cualquier manera. Lo que no puedo entender es que nos sigan sacando el dinero para cometer fraudes. Un tipo se presenta en una comisaría en Tenerife y lo que pretende es dejar a un chaval como si hubiera venido en patera. ¿Por qué? Porque venir en patera ahora se ha convertido en el pasaporte a una vida estupenda. Como por ejemplo
que sus padres tengan que dejar de mantenerlos para que los mantengamos nosotros. Un ciudadano extranjero ha sido arrestado en Tenerife acusado de un presunto delito de abandono de menores después de que una investigación policial destapara un plan para dejar a su propio hijo bajo tutela pública, presentándolo como menor extranjero no acompañado en la isla. Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas comenzaron cuando un chico sin documentación se presentó en dependencias policiales acompañado por 2 adultos. Estos hombres aseguraban haberlo encontrado solo en una parada de guaguas, entiendo que de autobuses, efectivamente, autobuses, autocares, y afirmaban que el menor decía haber llegado recientemente en patera a la costa tinerfeña sin familiares, sin contactos en territorio español. Bueno, la verdad era muy otra. Efectivamente, la verdad es que esta gente que acompañó al menor y que lo hizo la entrega allí en comisaría, pues era su familia. Pero qué cara dura, dice, no, que aquí viene, que claro, nos lo hemos encontrado en una parada de guaguas, ha venido solito, en patera. Pero ustedes no se han dado cuenta cuando llega una patera, vaya tomado el pelo, cuando son recogidas por los servicios de rescate y llegan a tierra, por bueno, hay decirlo servicios así, de rescate que llegan a Marruecos y los sacan. Sí, también. Es una broma, ¿eh? Sí, y de ONGs. Especialmente de ONGs. Efectivamente. Entonces, pero cuando llegan a tierra, lo primero que hacen es cogen el teléfono móvil y llaman a su familia. Ya ha llegado papá. Claro, entonces, ¿será fácil encontrar mediante un control de la comunicación, encontrar dónde viven los padres de este fulano? Pero es que no sabes que los padres van a verlos... aquí nos hospedamos en hoteles de 5 estrellas, sí, sí, en algunas ocasiones. A los de La Palma no. Estos, que son españoles y pagan impuestos, a estos que les den. Y siguen viviendo como, en fin, como bestias. Pero al jardín de infancia de Mohamed VI no, a estos a hoteles de 5 estrellas. Pero si nosotros lo hemos denunciado aquí, sí, que los padres iban a verlos al hotel. Exactamente. Y que hablan por teléfono con ellos habitualmente. Claro. Es que es muy cómodo. Yo hago los hijos y tú me los mantienes. Claro. Así se la ponían a Felipe II. Y después de que los mantienes, el hijo reclama por arraigo que los padres vengan a vivir con él y también les damos una paguita. Exactamente. Y una documentación. Pero sobre todo una paguita. No vaya a ser, sí, ¿verdad? Es una invasión silenciosa en realidad, sí, ¿no? Una guerra híbrida. Silenciosa, donde realmente las guerras antes se dirigían con cañonazos, ahora hay otros medios, ¿no? Donde realmente se produce una invasión de forma silenciosa que lo que hace es desplazar al originario, ¿no? Es como en la naturaleza cuando viene una especie invasora, ¿no? Sin control. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues para evitar y cuidar la fauna autóctona hay que aplicar medidas, no hay que dejarlo al albur de la suerte, ¿no? Pues aquí el gobierno nos deja al albur de la suerte, con ese ejemplo tan apropiado que ha puesto Javier Angulo, pues podemos darnos cuenta cuál es el final. Hablabas de bombardeos, ¿no? De cañonazos, perdón. Cañonazos. Bueno, pues es que cañonazos son las noticias que tenemos que contarles nosotros habitualmente. Cañonazos son estar invirtiendo dinero y dinero y dinero para alojar a más y más y más y más menas. ¿Hasta cuándo, señores? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué hay con el corrupto Mohamed VI? ¿Qué se le debe? Yo no le debo nada a este señor. Pero vamos, estamos pagando como si le debiéramos mucho, claro, que lo mismo se le debe. Algún día lo sabremos, quizá, ¿no? Algún día, pero esto nos está saliendo caro. El caso es que somos el cachondeo del mundo, porque aquí vale con que llegues con un chaval, lo dejes en una comisaría, te largas y ala, pues ya lo tienes. Se acabó el problema. No lo entiendo. No lo entiendes tú ni lo entiende nadie. Ese dinero... Y me enfado. Ese dinero se podría invertir en las pensiones mínimas. Que seguimos teniendo pensiones ridículas de 300, 400, 500 euros. 525 euros, mientras que cada mena nos cuesta 4.000 euros al mes. Efectivamente. Vaya usted a hacer puñetas, oiga. 2 meses infiltrado en el grupo de 50.000 personas que recomienda, ojo,
Y esto es realmente muy importante. Recomiendan tomar lejía a personas que padecen de cáncer. Ya vivimos esta circunstancia durante la pandemia, donde nos tuvieron secuestrados ilegalmente en nuestro país. Nos ha fastidiado, así han podido robar a diestro y siniestro, ¿verdad?, con el caso Mascarillas, mientras que nos tenían aterrados, secuestrados de manera ilegal, para ellos llenarse los bolsillos. Qué pena y qué asco, ambas cosas a la vez. Bueno, pero ya oímos hablar de la ingesta de lejía. Parece tremendo, ¿verdad?, que personas que padecen esta enfermedad y que, pues lógicamente, como cualquiera, haría cualquier cosa por mejorar, estén tomando lejía. Estamos hablando de 50.000 personas. Miren, los expertos alertan del incremento de población que toma compuestos clorados para tratarse un tumor. Una terapia que solo daña la salud. Pasamos más de 60 días, cuenta la noticia, con un grupo con 200 interacciones diarias para comprender cómo funcionan estos foros. María llevaba años, les pongo un caso, enfrentándose a un cáncer de mama metastásico, una enfermedad incurable pero tratable y cuya supervivencia ha ido aumentando en los últimos años gracias a los avances médicos. La vecina de Madrid, de 70 años, había estado siguiendo un tratamiento hormonal que le había dado buen resultado para controlar la patología. Sin embargo, un día decidió abandonar esta terapia y empezar a tratarse con lejía. Aunque la protejamos, cuentan el reportero en este artículo con un nombre ficticio, el de María es uno de los últimos casos que han llegado a la consulta del oncólogo Elías López Jiménez, de pacientes que se están tratando un tumor con dióxido de cloro o clorito de sodio. Hablamos de compuestos clorados, comúnmente conocidos como lejías, que por supuesto no sirven para curar un cáncer. Su uso lo empeora, parece ser, pero a los que cada vez recurre más gente en nuestro país. Hace años no tenías la sensación de que la población creyese que podía funcionar, pero un tiempo a esta parte ya no es anecdótico en España y va a peor, explica El Confidencial, que es el diario que yo estoy utilizando para compartir esta noticia con todos ustedes. López, que forma parte de la Asociación Española contra el Cáncer. Dióxido de cloro, sí, efectivamente, se compra en Internet, además. Sí, se compra en Internet y hay una descoordinación, hay un descontrol, porque nadie hace un seguimiento puntual de lo que se compra, de lo que se vende realmente y del uso que se le da. Porque entonces es que yo no sé si este país tiene alguien en la administración que decida controlar aquellos productos que son negativos para la salud humana. Yo no sé si es que el ministerio correspondiente tiene mucho que hacer o tiene mucho que tapar, o si es que esos productos a lo mejor ganan mucho dinero. Y hay alguna sociedad, como aquella otra que se dedicaba a hacer obra pública. Oigan. En realidad se aprovechan del más vulnerable, siempre, y aquí en este caso, donde se potencia el uso de desinfectantes y de potentes blanqueadores, estaríamos ante un delito contra la salud pública, flagrante, porque es inconcebible que se recomiende a personas que están vulnerables o que no pueden ser atendidas en los centros de salud o no les da la confianza completa, que lleguen a acudir a este tipo de desalmados que en realidad lo que hacen es acelerar el fallecimiento de la persona. Vamos a hacer un alto en el camino, les voy a llevar a un auténtico templo gastronómico y luego nos vamos a meter con un asunto de padre y muy señor mío. Bueno, ustedes saben, ¿no? Se lo hemos contado y además en el Mundo al Rojo también les han hablado de este asunto, creo recordar. Les comento esta situación en la cual un tipo la emprendió a navajazos. Alguien dijo que tenían que investigarlo como un ataque yihadista.
porque además profirió una serie de palabras que nos hacían efectivamente pensar que la cosa iba por ahí. Ahora se lo voy a detallar, pero parece ser que el gobierno lo quiere ocultar que fuera un ataque yihadista. Esto me recuerda a 2004 y alguien en calzoncillos. Bueno, les llevo a terracota. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva arte. Cada plato narra una historia. En terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación. Un espacio concebido para compartir, celebrar y atesorar momentos inolvidables. Porque no somos solo un restaurante, somos un destino. Un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Un suceso, ya verán, en Vallecas. La policía empezaba a investigar como un ataque yihadista. Pues no, parece ser que mejor que no. Grande Marlaska está por medio. Esto también me recuerda al de los calzoncillos de Leganés, pero espérate, que también me recuerda al Paso del Estrecho y a una operación que pequeño Marlaska dijo, sí, hombre, con el éxito que tiene la policía española parando a los delincuentes que vienen de Marruecos, ¿cómo me va a poner Mohamed esto? Y entonces el hombre dijo, venga, a casa todos, al carajo. Más o menos esto es lo que hizo Marlaska, para que nos entendamos todos. ¿Cómo se llamaba la operación? Que no lo recuerdo ahora mismo. La operación... Orco... Sí. Dios, ahora se lo decimos a la vuelta, pero saben perfectamente del operativo que estaba en el Estrecho, donde murieron nuestros guardias civiles, recuerdan, ¿verdad? En Barbate. En Barbate. Y bueno, pues en este Paso del Estrecho, pues la policía con un... Es que no recuerdo cómo se llama la operación. Venga, chicos, decídmelo antes de despedirnos hasta el nuevo bloque. Pero seguramente en casa lo están diciendo, ¿verdad? Pero aquí estamos tres que no nos viene a la cabeza. Bueno, pues ahora se lo contamos. En cualquier caso, era un éxito de la policía, un auténtico éxito, porque es que pillaban a los narcotraficantes, pero es que los cogían así. Pero supongo que Mohamed VI le dio un toque y le dijo, cuidadito. Y claro, Marlaska se puso de pie y dijo, uy, voy a terminar con esta operación. Y así fue. Y desde entonces los narcotraficantes felizmente llegan a España. Ahora volvemos. O con su... Joder, justamente a... ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Oconsur, que lo ha dicho Pepe Bonet, justo decía al equipo, digo, si lo ensayamos para que después de estar un rato los tres, ¿cómo se llama la operación que pequeño Marlaska decidió terminar con ella debido al gran éxito que tenía pillando a narcotraficantes del Magreb entendemos que el cabreo soberano del monarca? Oconsur. Y justamente lo ha dicho Pepe, le estaba preguntando al equipo, digo, ¿sabe? Dice, no, mejor repetirlo. Pero vamos, que si lo ensayamos no nos sale igual. Ha sido al final. Reconocemos que no hemos estado ahí muy finos ninguno de los tres. No. Pero oye, al final entraba en su bloque. Pero ya que estamos, vamos a explicar lo que era Oconsur. Es el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico. Y era un éxito, pero vamos, sin precedentes. Sí. Y de pronto llega Marlaska y dice, venga, a desmontar el campamento. Lo quita y ha conseguido que hasta las lanchas de la droga entren por el Guadalquivir hasta el centro de Sevilla. Es un espectáculo lo del Guadalquivir, ¿ustedes lo han visto? ¿Lo habéis visto? Yo he visto algunas imágenes y de pronto dices, pero bueno, pero con todo el descaro. O sea, dices, pero hombre, que es el Guadalquivir, que no estamos hablando del Mississippi. O sea, por el amor de Dios. Y no, pero con una cara dura estupenda y con una impunidad. Con la misma cara dura de la que disfrutaban aquellos que desde tierra, desde el paseo marítimo, jaleaban a los narcotraficantes cuando mataron a los dos guardias civiles. En Barbate. En Barbate, claro. El espigón era. Exactamente, y ellos aplaudiendo y dando vivas. Eso para mí fue tan doloroso. O sea, ahí es para que hubiera alguien detrás y los fuera tirando al mar. Efectivamente. O sea, en el fondo del mar matar y lerile. Bueno, vamos a centrarnos que nos hemos ido a Oconsur y todo esto tiene que ver con esta noticia. La policía investigaba o quería investigar el ataque que tuvo lugar en Vallecas, el suceso como un ataque yihadista. Ahora les vamos a dar más datos. Miren, el grupo de yihadismo de la Brigada de Información de la Policía Nacional investigaba como un presunto ataque yihadista el apuñalamiento de 3 personas en el puente de Vallecas. Los 3 heridos, 2 hombres y una mujer, sufrieron heridas leves. Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de noviembre a las 2 de la tarde. Cuando los vecinos alertaron de un ataque con cuchillo a viandantes de la calle Carlos Martínez Álvarez. Según fuentes policiales, un hombre con rasgos árabes había apuñalado a un hombre de 40 años, a una mujer mayor y a una tercera víctima. Las primeras patrullas llegaron al lugar de los hechos, donde se encontraron a los 3 heridos. Uno sufrió un corte de 5 centímetros en el pecho, otro un corte en la espalda y un tercero solo recibió unos rasguños. Tras el ataque, el agresor se atrincheró en su domicilio mientras recitaba versos del Corán. Inmediatamente fue desplegado el subgrupo operativo antiterrorista de reacción, SOAR, una unidad especial equipada con material antiterrorista para tratar el suceso inicialmente. El operativo incluyó también la presencia de unidades de policía científica y de brigada de información expertos en terrorismo yihadista. Pero al parecer hay reticencias en decir que podría ser un ataque yihadista. No había relación entre ellos, no eran personas que cruzaban por el puente de Vallecas. Reticencias por parte del propio ministro del Interior, que está intentando tapar la posibilidad de que el ataque se produjera por parte de un individuo yihadista, considerado así. Entonces la policía, que no ha cerrado ninguna de las hipótesis, lo que manifiesta es su enfado porque el ministro del Interior, el señor Marlaska, intente tapar ese apartado. Debe ser que le da mucho miedo que alguien en el Magreb o en estos países islámicos se enfade. Y entonces, ante eso, prefiere echar tierra sobre la cuestión y desviar la opinión para hacer que el autor de esa agresión
haya sido un muchacho perturbado, que estaba drogado, una cosa así. Les recuerdo que además de, imagínense, 2 de la tarde, que van por la calle y de pronto llega un trastornado de estos, que me pregunto qué hacía en España este tío, porque de Tomelloso creo que no es... y bueno, pues en fin, les da el día a 3 personas que podrían estar muertas en este momento, sino que además, cuando la policía, claro, lógicamente, llega a su domicilio, les intenta apuñalar al grito de Alá es grande. Efectivamente, y entonces la policía no tiene otra opción que defenderse, claro, hombre, ante eso. Claro. Volvemos otra vez a profesión de riesgo. No le pudieron reducir ni con la pistola Taser. Taser, no, exactamente. La pistola Taser, como ustedes saben, es una pistola eléctrica que de alguna manera inmoviliza y lanza al suelo a la persona contra quien se usa. Y después de esta larguísima explicación en la que hemos vinculado a Grande Marlaska, no es que lo hayamos vinculado nosotros, es que está claro que es así, con Oconsur, que todavía nos duele enormemente cómo el ministro de Interior, en lugar de felicitar a sus agentes, lo que hace es quitarles de en medio porque tienen mucho talento y la policía es muy buena, y eso a Marruecos, oigan, no le gusta. Javier Rodrigo es una voz más que autorizada. Él es licenciado en Ciencias Policiales y de lejos el que más sabe sobre este asunto. A ver, estamos un poco apenados con esta circunstancia y con Pequeño Marlaska. Javier Rodrigo, bienvenido. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a ti, a tu programa y a todos tus espectadores. Todo lo contrario, el agradecimiento, Javi, ya lo sabes, siempre es nuestro, y además yo hoy subrayaba tu faceta como experto, como licenciado en Ciencias Policiales, para que nos hablaras como experto sobre este suceso que yo he comentado, que en principio, incluso el diario de esta casa, el Distrito.es, hablaba de que se estaba investigando como un suceso, como un caso yihadista, y sin embargo, finalmente no. Aquí hemos dado 4 datos, pero deseando escucharte estoy. Bueno, lo que ha ocurrido con este caso, al igual que con otros, es que una cosa es lo que ocurre y otra cosa es el relato. No sé si es el día más indicado, después de lo que pasó con la sentencia del fiscal general del Estado, de lo que supone para la gente que lo más importante es el relato y no la verdad. Muy afortunado. Y creo que los que nos están escuchando sabemos todos por dónde va, ¿no? Esto es una más de las que ocurre a diario. Una cosa es lo que verdaderamente pasa y otra cosa es lo que se quiere informar. Pero yo creo que esto no es solamente un tema ya del tema del Ministerio de Interior. Yo creo que esto es un tema genérico en España desde hace muchísimo tiempo. O sea, si nos damos cuenta de lo que ha ocurrido hace poco con un libro en el que ya lo reconocen, en el que se modifican datos incluso estadísticos, económicos, en donde el CIS publica lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y entonces estamos en una tesitura en la cual los órganos ministeriales, en forma de titularidad de sus miembros, parece ser que tienen muy poco que decir y lo único que interesa es mantener un relato, y da igual que sea en el ámbito del Ministerio de Interior, que sea en Hacienda, que sea en el tema de las mujeres. Todos sabemos que continúa habiendo cada vez más muertes, cada vez más asesinatos. Las agresiones sexuales no solo se reducen, sino que se están aumentando, y se quiere disimular con una bajada de la delincuencia que es técnicamente real, pero operativamente todos sabemos, los que sabemos no mucho ni poco, sino algo tan siquiera de lo que son las estadísticas, que no se ajustan a la realidad. La delincuencia grave está subiendo muchísimo, mientras que lo que está bajando son hurtos. Entre otras cosas, está bajando hurtos porque la gente ya no tiene que robar, porque nadie lleva dinero en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, esta es una realidad que tenemos, que es habitual en la coyuntura social española y que, por desgracia, pues la estamos sufriendo no solo allí, sino en este ámbito. En concreto, en la pregunta que tú me hacías, si alguien que es de una ideología o de una religión que tiene como norma el hecho de gritar todo por Alá o intenta matar a alguien y dice todo por Alá, pues no parece que sea porque le iba a robar una cartera, ¿no?
Pero bueno, efectivamente, y agentes, no sé qué sabes de este extremo, Javier, agentes están denunciando que tienen presiones de interior para que no se hable del ataque yihadista en Vallecas. bueno, el sindicato Jupol y el sindicato SUB han denunciado que efectivamente ha ocurrido presiones sobre esto, pero bueno, presiones lleva habiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, llevan denunciando estos sindicatos que no solamente hay presiones para denunciar este tipo de casos concretos, sino otro tipo de delitos en los cuales se catalogan en función del interés estadístico. Esto lo llevan denunciando desde hace muchísimo tiempo. Y en la Guardia Civil exactamente lo mismo. Los Mossos d'Esquadra, que por cierto, van a sacar ya por presiones internas muy duras. Incluso el origen, ¿verdad? El origen de los delincuentes, entre otras cosas. Copiando al gobierno vasco. Exacto, el gobierno vasco, que además es muy curioso porque esta decisión la tomó precisamente un consejero al cual estuvieron, porque todo tiene trascienda política. Y alguien dirá, ¿y cómo es posible que esto salga cuando el relato les va a fallar y estallarles en la cara? Las últimas encuestas, o sea, las últimas estadísticas sobre nacionalidad que ha sacado el gobierno vasco a través de su Consejería de Interior son demoledoras. Es decir, casi un 46% de los delincuentes son del tema del Magreb, procedentes del Magreb, ¿no? Entonces, esto mismo va a pasar, porque ya lo han denunciado los sindicatos de Mossos, va a pasar allí. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay funcionarios que están hartos de tener que llevarse las bofetadas mediáticas y de todo tipo de los políticos cuando ellos luego van a los parlamentos a decir exactamente lo contrario de lo que pasa en la calle. Javier Rodrigo, muchísimas gracias. Has puesto la guinda a este pastel que hemos empezado a elaborar nosotros, pero nos faltaba algún dato. Muchísimas gracias, Javier Rodrigo. Recordar a nuestros telespectadores que tienen una cita todos los sábados con entrevistas en El Distrito. No se lo pierdan. Y no le voy a preguntar porque me dice que le voy a hacer spoiler y no quiero. Un abrazo, compañero. Gracias, Javier. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Claro, pero es que al final pues sospecha un gobierno que quiere tapar una noticia como la que estamos dando, que la policía está denunciando presiones de interior, un gobierno que no quiere que se diga cuál es el origen de los delincuentes más brutales en España. No lo entiendo, es que parece que estamos jugando en canchas contrarias. Efectivamente. No lo entiendo. Oiga, que los pagamos nosotros, ¿eh? O sea, que comen por nosotros. No lo entiendo. No lo entiendo. Es que la actitud de este gobierno no se entiende de ningún modo. Es verdad que aumentan los actos de delincuencia. Es verdad que el número de delincuentes también aumenta, pero también es cierto que hay que decir de dónde son esos delincuentes, porque a lo mejor es que estamos siendo un país de llamada y aquí viene todo el mundo a delinquir. No todo el mundo, porque afortunadamente hay mucha gente extranjera que viene a trabajar y a vivir de su trabajo. Y además sectores que en España no sé qué haría la población, porque los ancianos y los niños están en las manos, en las gloriosas manos de mujeres latinoamericanas fundamentalmente. Efectivamente. Ancianos y niños son cuidados y vete tú a saber con el paso del tiempo, ¿verdad?, qué influencia habrá. Y son personas que, vamos, sin ellas no sé qué se haría. No estamos hablando. De todas formas, a mí ya me carga un poco tener que estar justificándome todo el rato. Oiga, naturalmente, ¿me han visto cara de que no me guste la gente extranjera? No. A muchos y a muchas las amo profundamente por muchos motivos. Lo que no quiero es que vengan delincuentes a mi país y mi gobierno está empeñado en llenarme el país de delincuentes. Exactamente. Y además... Pero ya está bien de justificar, ¿no? Porque nosotros no estamos en contra. ¿Cómo vamos a estar en contra de la inmigración? ¿Somos tontos o qué nos pasa? Queremos una inmigración como la inmigración que fueron los españoles en Europa en los años 60. Eso es lo que queremos. El que no, a su país. Desde luego lo que hay que empezar a reconocer es que la impunidad en la que se mueven
los delincuentes, la falta de una legislación que es insuficiente a todas luces, está dando de alguna manera por resultado que cada vez se producen más asaltos, más asesinatos, más homicidios, más robos y que no hacemos nada, que el gobierno no hace absolutamente nada. Sí, hace cosa que el gobierno sí hace. Sí, retirar lo que decíamos antes a los grupos y el efecto que llamada. controlan. El gobierno necesita más. Que son delincuentes, da igual. A él le importa poco porque él lleva escolta, ¿verdad? Que se la pagamos nosotros. Y lo que busca es el voto. Claro, eso sí. Naturalmente, pero lo pagamos nosotros. Está Como claro. siempre les digo, oiga, que si quiero un chulo, ya me lo busco yo, para que me chulee, pero es que a mí Sánchez no me pone. Claro, pero después se te niegan la realidad. El gobierno niega la realidad de la situación en la sociedad española. Entonces, seguimos pagando cada día más impuestos, 90 y tantos impuestos. Récord. Ha subido. Y la peor la sanidad es una vergüenza. La gente se está muriendo antes de ser atendida. Imagínense por qué. Ese gran ejemplo por eso que fue la sanidad española. Por eso acuden a los milagros de la desesperación, lejía. claro. Muy bien traído. Sí. Es que nos convertimos en un país tercermundista. No, Tienes razón, Javier. o criticamos a algún grupo hospitalario, el gobierno lo critica y uno de sus ministros se salta la lista de espera. Colonoscopia. Exactamente, y en uno de los hospitales de ese grupo, hombre, claro, que no voy a nombrar para no hacer publicidad. Quirón. Efectivamente. Bueno. Claro, porque si usted se quiere hacer una colonoscopia, átese los machos, que va para meses. Pero el caradura del ministro se saltó todo para que le hicieran la colonoscopia. Entenderán que el chiste lo tengo en la boca, pero no lo voy a soltar. Era demasiado fácil, ¿verdad? La policía impide la venta de un bebé por 33.000 euros, discúlpenme, a una pareja de Málaga, que todavía siga sucediendo hechos de estas características. La Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con base en Málaga, ha frustrado la entrega ilegal de una recién nacida, una transacción que implicaba un acuerdo económico por el que la madre biológica recibía 3.000 euros de una pareja. La operación, que fue gestionada por el Área de Protección al Menor, en colaboración con el Servicio de Protección, sacó a la luz un presunto caso de alteración de la paternidad y falsedad documental. La investigación se activó a raíz de una resolución de desamparo provisional emitida por la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, referente a un bebé que permanecía ingresada en un hospital de la provincia. Tras la aplicación de esta medida, los agentes procedieron a retirar a la menor de forma inmediata y la trasladaron a una familia acogedora de urgencia. Durante la comparecencia de la madre biológica, los efectivos detectaron incoherencias e irregularidades en la documentación presentada por el supuesto padre, registrado como progenitor en el registro civil sin serlo realmente. Estas contradicciones impulsaron a los agentes a iniciar una investigación, la cual confirmó velozmente la existencia de un pacto económico previo. Sí, ahí entramos en una cuestión que seguramente tiene personas a favor y personas en contra, que no es otra cosa que el vientre de alquiler. Al final qué espinoso tema, efectivamente, Dios. Es un tema muy espinoso, pero es así. Entonces, eso es una cuestión ya de tratar, según lo veamos, por una cuestión moral o en un ámbito puramente de necesidad en la vida de una serie de personas, ya sea porque desean ser padres y no lo pueden ser, o en la otra parte porque necesitan ese dinero para subsistir. Lo que queda claro... Pero permíteme que, porque yo he contado muchos casos de estas características. Es verdad que hay una parte de crematística, pero también hay una parte muy grande de amor, Sí. de mujeres, incluso de la familia. Mira, es que además se me ponen el vello de punta. Los pelos como escarpias, que diría aquel. Me emociona, la verdad, de personas que lo hacen realmente por entrega, por amor, incluso, insisto, personas de la misma familia que alguien muy cercano no puede finalmente
hace la gestación, me parece un acto brutal, pero vamos, yo tengo la cabeza ahí un poco trastornada con este asunto, no sé qué decir. Por eso hemos empezado diciendo que es un tema muy espinoso porque habrá gente a favor, habrá gente en contra, pero lo que queda de alguna manera evidenciado en este caso es la calidad de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para estar tan sumamente pendientes que pueden controlar y detectar una situación como esta. Está claro, el ser humano está fuera del mercado, no se pueden vender. Nos tendríamos que desplazar a la época de la esclavitud. Cierto. En realidad es penoso que ocurra esto, pero también pues si hay un gran número de personas que realmente están en esta situación, lo que la sociedad tiene que dar es respuesta y solución. Yo recuerdo que ha habido épocas donde las adopciones en otros territorios eran muy frecuentes, en China, con nacionales de Rusia. Rumanía. ¿Recordáis los terribles orfanatos de Rumanía? Bueno, y los orfanatos chinos, o sea, déjenlo estar. Qué drama, perdón. Sí, por eso era exponer esta situación que realmente habría que analizar e investigar qué es lo que subyace detrás de este problema, que también es un problema humano, ¿no? Es indudable y de verdad que no tiene fácil solución, porque de alguna manera ahí confluyen una serie de circunstancias y de situaciones de muy difícil forma de encajar. La verdad es que sí, nos despedimos contándoles que la policía está pidiendo ayuda, colaboración ciudadana para localizar a 10 fugitivos que dicen que son de los más buscados en España, desde agresores sexuales a narcos. Miren, tenemos a individuos implicados en delitos especialmente graves como asesinatos, agresiones sexuales a menores, narcotráfico, trata de seres humanos o robos violentos. Los investigadores insisten en que cualquier información puede resultar decisiva, dado que estos prófugos podrían moverse por todo el territorio nacional y mezclarse con absoluta normalidad. Tenemos a un tipo, Daniel Vázquez Patiño, de 46 años de edad, que se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a un menor de 10 años. Mide unos 70, tiene la piel blanca, ojos marrones, está considerado altamente peligroso. José Manuel Heredia, el Pantoja, 40 años, reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Está vinculado al narcotráfico en el campo de Gibraltar y se le considera discípulo de Abdelaz El Ahak. Mira, otro que no es de Tomelloso, conocido como el Messi del hachís. No sé, al final hasta me voy a reír. Juan Herrera Guerrero, de Córdoba, 53 años, reclamado también por abusos y agresiones sexuales a menores. Juan Miguel García Santos, de Vilanova de Arousa, 51 años, buscado por tráfico de drogas, considerado el cerebro de un entramado del narcotráfico gallego y está implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. En fin, ya lo ven, lo mejor de cada casa. Echen un vistazo en internet a buscar a los 10 para que vean, puedan acceder a imágenes, porque, insisto, la policía está pidiendo la colaboración ciudadana por estos 10 tipos, los 10 tipos más buscados, todos hombres, por cierto. En Estados Unidos tienen un método infalible. Estamos fuera de tiempo. Bueno. Lo siento, es que yo soy una manda. Acaban de decirme, estamos fuera de tiempo. Únicamente que ponen recompensa y caen todos. Efectivamente, mira, pero no ha caído todavía Maduro. ¿Y cuánto? Bueno, ¿50 millones? 50 millones. ¿O cuántos? Es 50. Es una tentación, lógicamente, es una tentación. Sí, muy lo intentamos, grande. chicos.
Ya te digo. En las vacaciones de Navidad nos vamos para allá. Permítanme hablarles de Colacel. Antiox, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.com. Estamos fuera de tiempo. Javier Angulo, gracias. Muchas gracias. Pepe Bonet, muchas gracias a todos ustedes. Mañana volvemos.